Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana. Hace unas 3 décadas, el filósofo israelí Avishai Bar-Galit publicó un texto titulado La sociedad decente. Abordaremos este tópico con un filósofo que ha trabajado este concepto aplicado a la sociedad dominicana, el filósofo Edixon Minaya. Bienvenido, Edixon. Muchas gracias, doctor Leonardo. Edixon, vamos entonces a iniciar con el concepto de sociedad decente. ¿Qué significa? Bueno, según la propuesta del autor que acabas de mencionar, una sociedad decente es aquella que no humilla a sus ciudadanos, o aquella sociedad en la que sus instituciones fundamentales no humillan a sus ciudadanos. Entonces, ¿qué significa el concepto de humillación? Bueno, la humillación tiene que ver con un rechazo o un trato de la persona, en este caso del ciudadano, cuando estos requieren de alguna manera servicios por parte de las instituciones que pertenecen al Estado o que necesitan ser atendidos. Entonces, el concepto de humillación es recuperado desde una dimensión ética, con fines a la propuesta de una macroética, una especie de ética social o de ética de las instituciones, cuyo objetivo es el adesentamiento de la sociedad en sentido general, y también que sirva para alertar a la ciudadanía de determinadas actitudes que tienen los funcionarios que dirigen las instituciones, ¿no? Entonces, la intención es establecer un horizonte ético en el trato con el otro, en la alteridad, en la ciudadanía en sentido general. Ok, en cierto sentido, cuando hablamos de humillar al ciudadano, estamos entendiendo agravarle en su dignidad, Sí, ¿no? Que claro. inclusive podrías darle el servicio, pero le das el servicio ofendiéndole o violentando lo que son sus derechos, ¿no? Claro. Y eso es importante, porque nuestra sociedad dominicana históricamente ha sido una sociedad de la humillación, ¿no? Donde usualmente el que opera desde una instancia de poder entiende que él tiene el derecho a irrespetar, a usar el tiempo del otro, a no respetar las normas mínimas de derecho. Pues como dijo una vez un informe, creo que fue de la UNESCO, que aquí el derecho era una cuestión de poder, ¿no? Claro. ¿Sí? Y hay una cuestión que la idea de una sociedad decente implica una crítica también a los autoritarismos que se solapan en las instituciones, en el manejo institucional del Estado, y que de alguna manera, como tú acabas de decir, la humillación está en relación directa con la dignidad de la persona, cuando se le falta, cuando se le ofende o cuando se le reduce. En este caso estamos hablando de una humillación que es sistémica, Sí. ¿no? Que forma parte de la dinámica misma de las instituciones. Claro. O sea, no es un caso aislado donde un individuo que a lo mejor tiene algún tipo de problema de personalidad o que se levantó un mal día, pues comete un agravio. Sino estamos hablando de que la humillación se convierte en parte del día a día de las instituciones, como si fuera parte de la norma, y el ciudadano, Sí. de una manera u otra, interioriza esa dinámica y como no se ve como un sujeto de derechos y deberes, pues acepta esa dinámica. Sí, es la parte peor, porque es como si aceptáramos, interiorizáramos la humillación como parte de la vida cotidiana, y ya entonces eso se convierte en un aspecto muy alarmante, porque el ciudadano no puede responder. E incluso también otro aspecto que es bastante negativo es que llega un momento en que entienden que no puede defenderse o con quién cuenta si pasa una situación. Sí, claro, porque no hay tampoco una instancia regulatoria o que pueda establecer un régimen de consecuencias a quienes establecen esas humillaciones, ¿no? Claro, a pesar de que las instituciones tienen mecanismos de denuncia, pero a propósito de la sociedad decente, donde la denuncia juega un papel importante, en nuestra sociedad la denuncia se ve como calizaje, como chisme, como persecución. Y eso debe hacerse otro tipo de manejo, un manejo ético, y de facultar a los ciudadanos de qué significa denunciar, pero también a los servidores de las instituciones. Sí, hay una cuestión también aquí, es el hecho de que nuestras instituciones
tienen más mecanismos de regulación del empleado que de aquellos que están llamados a ejercer el poder. De hecho, en un programa anterior estaba yo conversando a propósito de los códigos de ética, de que los códigos de ética se diseñan en nuestro país más para supervisar lo que hace el empleado, pero no contemplan qué ocurre con los superiores, como si ellos estuvieran por encima del bien y del mal. Claro, y hay una despreocupación por la relación que se establece entre el ciudadano, el usuario que requiere un servicio, ¿verdad?, en una institución con el propio servidor que opera en la institución. Entonces, como están tan concentrados en vigilar al servidor, al empleado público, para ponerlo así, digámoslo así, que desatienden esa verdadera relación de una ética del servicio, ¿no? Y de entender que a partir de ahí se recupera también la dignidad ciudadana. Sí, yo recuerdo que una vez escribiendo un pequeño artículo sobre este problema decía que las instituciones, en vez de convertirse en instancias para la resolución de problemas, se convierten en instancias que cometen vejaciones constantes y violaciones de los derechos humanos. Sí, correcto. Y un aspecto que hay que añadirle es que cuando no hay leyes que contemplen, o por lo menos normativas que contemplen ese tipo de situaciones, se tiende a obviar por completo o dejan de ponerle atención a lo que es la humillación, la vejación de la persona y una serie de factores que intervienen también en, digámoslo así, en la consideración del otro. Sí, uno muchas veces, yo creo que todos los colegas y amigos que nos están viendo habrán tenido que sufrir en carne propia el hecho de ir a una institución pública a pedir un servicio y que le hagan sentir como que es un favor que le están haciendo. Eso, no, porque el individuo que está llamado a servirle, porque es un servidor público, se asume como que es que lo están molestando cuando van a pedir un servicio, o cuando le van a pedir una aclaración, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y hay un dato muy importante que también la cuestión de la humillación va un poquito más allá de las instituciones o de la relación que se puede establecer entre servidores, usuarios, sino que incluso alcanza la autoridad. Por ejemplo, es muy común que en nuestro país autoridades de la MED hacen falsas acusaciones a ciudadanos para ponerle una multa, para sancionarlo. Y eso se ve en los ámbitos donde el manejo del poder militar o policial está presente. Sí, el caso clásico en la sociedad dominicana es el oficial que se detiene y cuando tú estás reclamándole un derecho te puede decir, usted no quiere respetar la autoridad, usted no entiende la autoridad, como si la autoridad fuera una instancia que está por encima de la exigencia de responsabilidad, ¿no? Sí, no, claro, y lo peor de todo esto es que esa autoridad no reconoce al ciudadano, o no lo ve como un ciudadano. Sino como alguien que hay que castigarlo. Exactamente, sí. Claro. Sí. Hay otro concepto que Avishai Margalit plantea en su texto de la sociedad decente, y es el concepto de sociedad civilizada, ¿no? ¿En qué se distingue de la sociedad decente? Bueno, él hace un ejemplo bastante interesante, plantea, ¿no? Tú encuentras con muchas sociedades civilizadas, por ejemplo en Europa, pero no son decentes. Puede ocurrir como pasaba con la Rusia que conocemos, la antigua, ¿no? Te puedes encontrar con una situación que se está dando ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, con las nuevas políticas y demás implementadas. Disculpa, Edison, nos están haciendo señas de que tenemos que hacer una pausa, entonces vamos a retomar ese ejemplo que quieres poner después de la pausa. En breve volvemos. La cápsula sobre educación de esta semana está dedicada a la feminización del magisterio dominicano.
Este proceso ha sido estudiado por Alfonseca Giner de los Ríos en su artículo Sociedad y Currículum en la feminización del Magisterio Dominicano 1860-1935. En él se dispone a identificar cómo la acción del Estado y la constitución histórica de la sociedad incidieron en la superioridad numérica de la mujer en el ejercicio docente y presenta los siguientes hallazgos. La feminización del Magisterio Dominicano precede a la escuela, pues para 1860 había en la capital dominicana unas 35 escuelas en las que el porcentaje de docentes femeninas representaba un contundente 71%. La acción curricular del Estado Nacional tuvo poca incidencia en el desarrollo del fenómeno, pues para el año 1881, en el entorno rural, por ejemplo, de cada 10 docentes, 7 eran mujeres. Fue solamente en el Trujillato que se estimuló de manera consciente el imaginario de género en el sistema educativo, otorgándole a lo femenino una natural propensión al magisterio, siendo la madre del dictador la maestra moral de la nación dominicana. La disposición que estableció la enseñanza obligatoria generó una rápida demanda de maestros, sector que ya contaba con un marcado predominio femenino, por lo que aceleró y ensanchó la feminización. En Puerto Plata, región portuaria, una revisión de apellidos de una lista de 21 maestras arrojó que más de un tercio de las docentes portaban apellidos extranjeros, debido a su posible condición de descendientes en primera o segunda generación. Eran poseedoras de saberes escasos en el país, como el manejo de más de un idioma. Por ejemplo, las hijas de Eros, Lili, Delia, Herminia y Casimira, cursaron estudios en Curazao y se dedicaron a la docencia desde el ejercicio del bilingüismo. Las revisiones de nóminas también indican la pertenencia de varias maestras a familias de tradición magisterial, como, por ejemplo, las Reynoso, emparentadas con el maestro e intelectual santiaguero Manuel de Jesús Peña y Reynoso, las Chill, las Linton, las Espaillat, emparentadas con el ilustrado expresidente Ulises Francisco Espaillat, y las Hungría. Sugiere entonces la filantropía como una de las razones que motivarían a las féminas acomodadas a dedicarse a un empleo poco remunerado, pero que las situaba en el escenario cultural y social de sus pueblos. El proceso, a su vez, fue estimulado por la estructura sexual de la infancia escolarizada. En la medida en que mayor cantidad de niñas ingresaran al sistema escolar, mayor cantidad de féminas serían contratadas como docentes. Destaca la relación que descubre entre las comunes que evidencian mayor grado de feminización y las que realizan mayor número de objeciones hacia el género de sus docentes: Moca, Santiago, La Vega y Puerto Plata. Y muestra preferencia de las comunidades por docentes de sexo femenino que le provocaban mayor confianza para dejarla a cargo de sus hijas. Hubo regiones donde la escuela no se fue feminizando, sino que nació feminizada. En el Valle del Cibao, por ejemplo. En este sentido, en Santiago, diferencia dos dinámicas. En la ciudad, la expansión de las clases medias y con ello el crecimiento de la demanda de servicios como el educativo, mientras que en el entorno rural puede analizarse desde las transformaciones que giraban en torno a la economía agrícola, que desplazó a muchos hombres de sus comunidades de origen en busca de trabajo. La conformación demográfica indica también que el Cibao poseía un bajo nivel demográfico de masculinidad. Y por último, la bonanza económica que ostentó le permitió contar con una mayor cantidad de mujeres competentes para educar. Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico de lo que es una sociedad decente con el filósofo Edixson Minaya. Edixson, en el segmento anterior nos habíamos quedado con la diferencia entre lo que es una sociedad decente y una sociedad civilizada. Entonces iniciabas con un ejemplo, ¿no? Que nuevas políticas migratorias que estamos viviendo son muchas veces sociedades que tienen una tradición civilizatoria, ¿no? Incluso sociedades que han alcanzado un alto grado de tecnificación. Sin embargo, sus políticas atropellan
a ciudadanos, se les confunde o se les trata de una manera completamente diferente a los que ellos consideran que son los verdaderos nativos. Sí, y hay un aspecto fundamental con el concepto de civilización de Margalit, que es la cuestión de que en una sociedad civilizada los ciudadanos no se humillan entre sí. No, o sea, el concepto de civilización de Margalit no tiene que ver con lo que usualmente nosotros asociamos con una sociedad civilizada, sino que tiene que ver con las relaciones que dan entre los ciudadanos. Claro. Entonces, si una sociedad civilizada es aquella donde los ciudadanos entre sí no se humillan, bueno, tú puedes tener la situación de una sociedad que es civilizada pero que no es decente. Sí. Es decir, porque la humillación no se da entre los ciudadanos, pero sí se da de las instancias de poder hacia los ciudadanos, ¿no? Sí, que es un problema real porque estamos hablando de que quien tiene que trazar, digámoslo así, el horizonte del trato ciudadano son las instituciones del Estado, sí, que representan al Estado en sí mismo, sí, ¿no? Entonces, cuando esas posiciones se distorsionan, tú puedes vivir en una sociedad civilizada, pero es una sociedad indecente. Sí, pues al final las instituciones terminan moldeando todo lo que son las prácticas cotidianas. Claro. Entonces, es muy difícil sostener una sociedad donde la gente no se humille entre sí si hay humillación desde las instancias de poder hacia abajo. Porque además, al fin y al cabo, y lo estamos viendo en nuestras sociedades polarizadas, estos nuevos líderes autoritarios y populistas que humillan a la ciudadanía terminan articulando movimientos que dentro de la sociedad humillan a sus claro, por ejemplo, una nueva derecha emergente que, en contraste con la propuesta de Margalit, es prácticamente el diseño de una sociedad indecente. Son propuestas que van a terminar o terminan atropellando a los ciudadanos, porque moldean las instituciones para entender cómo tratar, ¿okay? Y cómo lidiar con los servicios que se le da a toda la ciudadanía. Sí. En un artículo que tú publicaste en el periódico Acento sobre el concepto de sociedad decente, tú decías que toda la ética que está involucrada en la perspectiva de Margalit tenía mucho que ver con la filosofía hermenéutica, con el enfoque hermenéutico, ¿no? Sí, porque la hermenéutica desencadena en una ética, o básicamente moldea una ética, porque el reconocimiento juega un papel muy importante. O sea, cuando tú comprendes a alguien es porque reconoce lo que es en su instancia, es decir, dejar que te hable. Entonces, la ética en el ámbito de la sociedad decente implica también un reconocimiento del otro, una escucha y sobre todo un diálogo. Pues, o sea, y una propuesta en la que las instituciones dialogan con los ciudadanos, no discuten. Sí, y hay también implícita una ética del cuidado también, ¿no? Claro. Es decir, de relacionarse con el otro, de preocupación por el otro también, y que hace replantearnos la manera de entender lo que es civilización y lo que implica entonces ser una sociedad también desarrollada. Y también implica esta visión, el reconocimiento de la vulnerabilidad de todo ser humano. Sí, ese es otro aspecto también fundamental. Claro. Sí, claro. Sí. Muchas veces nosotros interpretamos los problemas que tienen que ver con humillación, con violación de derechos, como meramente un problema legal. Sí. Entonces creemos, bueno, nuestra sociedad no tiene ningún problema de ese tipo porque si las leyes no son humillantes o si las leyes no están explícitamente discriminando a una persona, pues no hay problema. Y eso es una visión muy simplista del problema, claro, porque una sociedad puede tener leyes aparentemente de una sociedad decente, de una sociedad civilizada, y sin embargo, en la práctica, pues esas leyes no se cumplen precisamente porque la cuestión de la humillación o la práctica de discriminar negativamente a las personas o de agraviarlas va más allá de que haya un código que explícitamente permita o prohíba algo. Claro, porque no hay en el fondo un compromiso ético. ¿Cuántas veces muchos ciudadanos se violan los semáforos? Si no tiene un compromiso, y eso está escrito en la ley. Sí. Si no hay un compromiso ético, entonces
lamentablemente va a haber una violación completa de la ley, y las mismas instituciones que tienen estatutos, ¿no? Que están organizadas y normalizadas, sin embargo en la práctica contradicen. Entonces lo que pasa es que el horizonte ético y el compromiso ético que deben tener las instituciones y quienes la dirigen va más allá de lo meramente legal. Sí, a veces hay un reduccionismo que consiste en creer que en la medida en que legislemos más, el problema va a desaparecer. O sea, si existe un problema de carácter ético, legislamos sobre ello y creemos que eso va a resolver la cuestión. Claro. Cuando precisamente, si hay algo que justifica la ética, es precisamente de que las acciones de los seres humanos no se reducen meramente a las cuestiones de códigos legales, ¿no? Claro, porque solamente le interesa lo punitivo. Entonces, o vigilar y castigar, para decirlo con una expresión muy conocida, y no verdaderamente el trato del otro, la interacción, la comprensión y el diálogo, que va más allá de todos esos legalismos. Sí, pero paradójicamente también, en sociedades que son muy legalistas, pero que entonces no tienen un régimen de consecuencias. No tienen, sí. Que es la otra cara de la acción. Es decir, en una sociedad que pretende regirse sobre la base de la decencia, tú tienes que, por una parte, forjar el hábito ético con la práctica, y por el otro también tener un régimen de consecuencias para que aquel que no se ha formado en los hábitos, pues sepa que si viola las reglas de la convivencia ciudadana, pues va a haber una consecuencia. Pero entonces no tenemos ni una ni la otra. Sí, es como si las leyes se aplicaran solamente a ti o a un grupo. Entonces, no son leyes compartidas, o digámoslo así, en medio de que se aplique esa ley, se puede de alguna manera persuadir de la misma, ¿no? Y que no solamente es el uso de esa ley por parte de los que gobiernan o los que la aplican. Entonces, sigue permaneciendo la actitud ética, porque siempre será anterior a cualquier tema legal. La ética siempre es anterior siempre a la ley, porque es la que verdaderamente funda esa correspondencia. Sí, yo siempre he señalado que las leyes deben ser o son la expresión del desarrollo de una sensibilidad moral. Claro. Y no están para suplantar a la ética. Y no para suplantar la ética. O sea, el derecho no puede suplantar a la ética, es al revés. El derecho tiene que tener una fundamentación ética. Desde luego que sí. ¿Sí? ¿Qué otro aspecto podríamos destacar o que tú quieras destacar de esta visión de... la mirada hacia la burocracia. Ajá. Tú sabes que en democracias sociales, donde se pone por delante la cuestión del bienestar del ciudadano, debe existir una burocracia que ponga en práctica todo el mecanismo del funcionamiento, ¿no? Entonces, la mirada que tenemos de la burocracia, por ejemplo, en nuestro país, es que estanca o que paraliza todos los procesos, cuando debería de ser una burocracia que facilite y agilice y juega un papel muy importante en el asentamiento de la sociedad en sentido general. Sí, ¿y eso a qué se debe? ¿Por qué se convierte en un obstáculo? Bueno, tú sabes que hay toda una práctica, hay toda una tradición política, cultural. El autoritarismo juega un papel muy fuerte en cómo determinadas sociedades manejan la visión de la burocracia como obstáculo o como procesos largos, ¿verdad? Para poder agilizar atenciones a la ciudadanía, ¿de acuerdo? Entonces, la mirada de la burocracia que tiene la sociedad decente es que ésta debe facilitar y flexibilizar los procesos. Además de transparentarlo también. Además de transparentarlo, claro, y de hacer llegar lo que es el bienestar. Bien, pues Edison, solo me queda, invitar a nuestros telespectadores a que busquen el texto de Avishai Margalit, La Sociedad Decente. Está asimismo inclusive en internet, lo pueden buscar en internet, La Sociedad Decente, Margalit, y ahí se van a encontrar con el texto completo, donde van a poder apreciar pues los tópicos que hemos estado conversando aquí, ¿no? Claro. Y claro, podrán ya en su profundidad ampliarlo con los ejemplos, ¿no? Entonces, encarecidamente se los recomendamos y reflexionar sobre las implicaciones que eso tiene para la sociedad dominicana. Claro. Entonces, Edison, gracias por haberme acompañado, y a ustedes gracias por acompañarnos hasta nuestro próximo de Ética TV.